Hola a todos, Dios les bendiga. Día 77 de 365 días llevando el mensaje de la palabra de Dios al mundo. Bueno, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así nos dice Mateo capítulo 7, versículos del 18 al 20, que nos dice: No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Qué nos quiere dar a entender Jesús en esta palabra? Que el verdadero creyente, el verdadero ser humano que ha nacido de nuevo, que vive para el Espíritu Santo, al creer en Jesús, que confía en Él, que permanece en su palabra y la guarda y obedece al Señor, no tiene por qué vivir en la carne, más bien no tiene por qué practicar el pecado, más bien no tiene por qué dar frutos malos. Porque muy clara es la palabra, no puede el buen árbol dar malos frutos. Una persona, un creyente que permanece en el Señor, un creyente que confía en Dios, un creyente que aunque falle, aunque caiga, aunque se equivoque, pero si permanece en la palabra del Señor, porque la palabra es vida y el Espíritu Santo se obtiene a través de la fe en el Señor y el Espíritu Santo es el que te va a guiar a toda verdad. Ese creyente, si tiene la verdad, si vive en la verdad, no tiene por qué ya vivir en la ignorancia, en esclavitud, sabiendo de que el Espíritu Santo trae libertad a nuestra vida y claramente el Espíritu Santo es el que produce en nosotros los frutos que provienen de Jesucristo. Entonces, un verdadero creyente no tiene por qué dar frutos malos, porque si permanece en Jesús, y claramente la palabra dice que el que permanece en Él, claramente tiene la vida eterna, el que permanece en Él va a dar fruto, así como una rama, si es cortado un árbol, no tiene por qué seguir dando fruto porque se va a secar, pero si la rama permanece injertada, pegada al árbol, claramente el tronco o el tallo de ese árbol va a hacer que esa rama produzca frutos. Así somos nosotros. Si nosotros no permanecemos en el Señor Jesucristo, no tenemos por qué dar frutos buenos. Porque si no permanecemos en Él, claramente, ¿de dónde va a salir la sustancia que va a hacer que nosotros produzcamos frutos buenos si no estamos permaneciendo en Él? O más bien, ya hemos sido cortados de Él, o claramente ya nos hemos despegado de Él. Y claramente vamos a dar los frutos que provienen de nuestra carne y vamos a complacer y obedecer las cosas que este mundo quiere que hagamos, que van en contra de lo que Dios habla en su palabra y que van en contra del Espíritu Santo, que es el que da frutos que a Dios le agradan. Por eso dice: no puede el buen árbol dar frutos malos. Es imposible que una persona que permanezca en el Señor, que ha nacido de nuevo, viva para la carne o viva practicando el pecado. ¿Por qué? Porque si permaneces en el Señor, en su palabra, claramente vas a reflejar lo que la palabra te enseña y lo que la palabra te redarguye, te exhorta y te corrige, y claramente por el Espíritu Santo vas a vivir para Él, no para ti ni para tu carne. Por eso dice: no puede el buen árbol dar malos frutos, no puede el creyente bueno dar frutos malos, ni el árbol malo ni el creyente malo dar frutos buenos, porque el creyente que dice creer en Dios, que dice vivir para Dios, que dice amar a Dios, que se muestra como un creyente ferviente, pero su carácter, su desobediencia, todo lo que refleja en su entorno es algo diferente a quien dice creer, claramente no está haciendo las cosas bien y Dios lo ve como un creyente que no está dando frutos y como un creyente malo. Por eso dice: no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Uno, como seguidor de Jesús, verdaderamente aferrado a Él, no tiene por qué dar frutos malos. Y aquel que no permanece en el Señor, pero está ahí siguiéndole, pero no permanece en Él, sino que ya se ha aislado, no tiene por qué dar frutos buenos, porque el Señor es el que hace que nosotros produzcamos frutos buenos. Los frutos que son la paciencia, la bondad, la mansedumbre, la templanza, la humildad, el amor, la fe. Por eso dice: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, dando a entender que aquí está hablando del infierno. Aquel que dice permanecer en el Señor, aquel que dice amarlo, aquel que dice vivir para Él, pero no hace las cosas como verdaderamente el Señor nos ha pedido que hagamos, que es permanecer en Él para dar frutos. Dice: todo árbol que no da buen fruto, todo creyente que no permanece fiel al Señor, todo creyente que dice permanecer, pero vive en desobediencia, o más bien vive conforme a lo que Él dice que es bueno, pero que para el Señor no lo es, dice: es cortado y echado en el infierno. Así que por sus frutos los conoceréis. Dios los bendiga.